Me llamo Lucía. Tengo 34 años. Vivo en una ciudad que parece suspendida entre la calma provinciana y los intentos interminables de llamarse moderna. Aquí todos se conocen al menos de pasada y las noticias se difunden más rápido de lo que uno alcanza a comprenderlas. Trabajo en un taller de costura donde durante el día repican las tijeras, zumba la máquina de coser y huele a plancha caliente. Los clientes llegan con sus caprichos y yo obedezco, ajustando la tela a sus ideas de belleza. Es un trabajo interminable, pero al mismo tiempo una manera de mantener las manos ocupadas para no escuchar mis propios pensamientos. Mi marido, Ricardo, es algunos años mayor que yo. Hubo un tiempo en que era un hombre capaz de alzarme en un solo movimiento, de girar conmigo en un baile o proponer un viaje sin ningún plan previo. Todo eso cambió después del accidente. Tuvo que aprender a vivir de nuevo, primero con muletas, luego con bastón. No perdió su fuerza de carácter, pero poco a poco la vida se volvió distinta, lenta, calculada, desprovista de impulsos. A veces dice que ahora tiene más tiempo para pensar, pero yo siento que esos pensamientos lo hieren. Llevamos 10 años juntos. Cuando miro atrás, veo distintas escenas. Nuestros paseos, el pequeño apartamento alquilado, la primera reforma, los intentos fallidos de tener hijos, los hospitales, la recuperación, las celebraciones compartidas. Pero ahora, en este punto, todo eso parece desteñido. Lo que otros llaman la solidez del matrimonio, para mí cada vez más suena a estancamiento. En casa reina una calma que todos consideran ejemplo de armonía. Los vecinos dicen que somos una pareja admirable. Los parientes me respetan como a la esposa fiel que se quedó al lado en el momento más difícil. Pero detrás de esas palabras hay otra cosa. Yo me siento una mujer que perdió su propia vida en algún lugar entre los vestidos de prueba de los demás y las noches frente al televisor. Ricardo se ha acostumbrado a mi silencio. No hace preguntas de más porque sabe que puede que no haya respuestas. Hablamos de lo práctico. ¿Quién va a hacer las compras? Si conviene comprar nuevas cortinas, cuándo presentar papeles en la clínica. Todo lo demás permanece bajo llave. A veces intento recordar la última vez que conversamos de verdad, no sobre la rutina, no sobre otras personas, sino entre nosotros. No encuentro ese momento. No me considero una víctima. Yo misma acepté esta vida, pero cada vez que me veo reflejada en el espejo del taller, me pregunto, ¿me reconocería aquella Lucía de 25 años, la que se reía de todo lo que no salía bien? ¿Entendería cómo llegué hasta aquí? Los amigos se han ido desvaneciendo poco a poco. Algunos se mudaron, otros se dedicaron a los hijos, otros dejaron de llamar, porque yo siempre me excusaba para no vernos. El amigo más cercano a nuestra familia ahora es Marco, un ex compañero de Ricardo. Viene a menudo, y sé que observa más de lo que aparenta. Sus bromas sobre nuestra vida conyugal siempre llevan un matiz de observación, como si estuviera guardando detalles en su memoria para usarlos después. A veces me parece que nada cambiará en mi vida. Me levanto, voy al trabajo, regreso, preparo la cena, escucho a Ricardo contar lo que leyó o a quién se encontró. Luego vemos televisión, y yo trato de no pensar en cuánto más durará este día repetido. Tengo 34 años, y la sensación de que lo más interesante ya pasó se ha vuelto casi permanente. Todavía sé sonreír, pero por dentro, esa sonrisa hace tiempo que no llega al fondo. Todo lo que queda es un papel, el de la esposa, buena y devota. Ese papel que todos aprueban, y solo yo sé que detrás de esa fachada hay vacío. No buscaba aventuras ni pensaba en otra vida en serio.
pero cada vez que ocurre algo nuevo en la ciudad, un festival, un mercado, la visita de algún pariente, me sorprendo deseando ir, mirar, escapar del círculo conocido. Ese deseo no se pronuncia, pero está ahí. Y fue justamente de esa rutina, que parecía inamovible, de donde todo comenzó. Un día salí al mercado a comprar algunas cosas para la cena, y ni siquiera sospechaba que una simple fila frente a un puesto sería el lugar donde mi vida empezaría a cambiar. Al día siguiente, cuando el calor desde temprano oprimía el pecho y el aire se sentía pesado incluso en la sombra, decidí ir al mercado después del trabajo para comprar algunos productos para la cena. El mercado siempre me parecía un lugar ruidoso, pero predecible: ancianas con canastas, comerciantes gritando precios, el olor de especias, pescado y verduras frescas, mezclándose en un único y penetrante aroma. Caminaba entre los puestos, intentando no pensar en nada serio. Solo quería elegir lo necesario y volver rápido a casa. Pero la fila frente al puesto de carne resultó demasiado larga y me quedé en medio de la multitud que avanzaba lentamente, como si quisiera poner a prueba la paciencia de cada uno de los que esperaban. El aire parecía espeso y por el calor empecé a sentir mareo. Me recogí el cabello de la cara, aunque apenas ayudó. Fue entonces cuando el hombre a mi lado, al que no había notado antes, me tendió una botella de agua fría. Sonrió como si hiciera algo completamente común, y sin embargo su mirada era directa, atenta y un poco insolente. Dudé, pero acepté el agua, di un sorbo y sentí cómo me resultaba más fácil respirar. Bromeó en voz baja, diciendo que parecía que quería escapar no solo de la fila, sino de todo ese lugar, y sus palabras me hicieron reír, aunque normalmente en situaciones así permanecía seria. Empezamos a conversar y todo ocurrió con naturalidad, como si nos conociéramos desde hace tiempo, aunque estaba segura de no haberlo visto nunca antes. Me dijo que se llamaba Esteban, que no vivía en nuestro barrio, pero venía a ese mercado de vez en cuando, porque, según él, ahí estaba la verdadera atmósfera de la ciudad. Su voz sonaba segura, pero sin ser invasiva, y cada palabra parecía tener un peso que yo sentía y escuchaba. Respondí con algunas frases generales, intentando mantenerme reservada, pero al mismo tiempo notaba que me atraía seguir el diálogo, aunque no había ninguna razón real para ello. La fila avanzaba despacio, y esos pocos minutos de conversación se convirtieron en un espacio aparte, donde todo alrededor desapareció. Los gritos de los vendedores, el bullicio de los niños, incluso el calor ya no lo sentía tan fuerte. Él preguntaba cosas simples, pero en su entonación había algo que me llevaba a contestar con más sinceridad de lo habitual. Cuando le dije que trabajaba en un taller de costura, sonrió con interés y quiso saber si era un trabajo duro, si me gustaba escuchar los caprichos de los clientes. Contesté que lo difícil no era el trabajo en sí, sino la sensación de que mi vida pasaba entre telas ajenas, mientras la mía permanecía invisible. Él asintió, como si entendiera más de lo que había dicho en voz alta. Me resultaba extraño sentir esa ligereza junto a un desconocido. Me descubrí deseando que la conversación continuara, que siguiera preguntando o bromeando, porque su sencillez y franqueza eran distintas de la contención con la que yo estaba acostumbrada a vivir en casa. Cuando llegó mi turno de hacer el pedido de carne, ya lamentaba que todo terminara ahí. Nos despedimos sin ninguna promesa y me fui con la bolsa en la mano, convenciéndome de que había sido solo una casualidad, nada más. Sin embargo, de camino a casa,
No podía dejar de pensar en sus palabras y en lo fácil que me había resultado hablar con él, como si supiera que yo llevaba tiempo necesitando una voz ajena. Me sorprendía a mí misma, porque habían sido apenas unos minutos en una fila, y aún así dejaron más huella que semanas enteras de la rutina. Al llegar a casa, Ricardo estaba sentado a la mesa, revisando unos papeles. Levantó la cabeza y me preguntó por qué había tardado tanto. Le respondí que había demasiada gente en el mercado, y él asintió, aceptando la explicación sin ninguna sospecha. Pero yo ya sabía que ese día había sido distinto, aunque no me atreviera a reconocerlo en voz alta. Aquella misma noche, cuando regresé a casa con las bolsas llenas, el apartamento olía a patatas recién horneadas y a carne frita. Me di cuenta de que Ricardo había decidido preparar la cena él mismo, lo que no sucedía a menudo, pues normalmente dejaba la cocina en mis manos, excusándose en el cansancio o el dolor en la pierna. En la mesa ya había 2 platos. Los cubiertos estaban dispuestos con cuidado e incluso había descorchado una botella de vino barato, de esas que compraba para las noches comunes, cuando quería dar la sensación de fiesta sin motivo alguno. Se sentó frente a mí, me observó con atención y dijo en un tono tranquilo, aunque cargado de cierta cautela: Hace una semana que andas como si tus pensamientos estuvieran en otro lugar. Levanté la mirada y sentí que las palabras se me escapaban más rápido de lo que podía controlarlas. Respondí con más brusquedad de la que quería. ¿Y tú no? No reaccionó con enojo, no subió la voz ni me reprochó nada. Solo su mirada se volvió más larga, más penetrante, y esa atención desconcertada me inquietó. Me miraba como si intentara llegar más profundo de lo que permiten las conversaciones matrimoniales corrientes. Tomé el tenedor e hice como que me concentraba en las patatas, que para mi sorpresa le habían salido bastante bien, aunque antes solía pasarlas de cocción o quedarse corto de sal. No insistió en pedir explicaciones, ni continuó el diálogo, pero yo sentía que el silencio ahora tenía un peso distinto. No era mera ausencia de palabras, sino una confirmación de que ambos sabíamos más de lo que mostrábamos. Era como si intuyera que entre nosotros ya había aparecido un tercero, aunque en realidad aún no hubiera pasado nada. Me descubrí deseando volver a aquella ligereza que había sentido en la fila del mercado, cuando un desconocido me había hecho reír y me había ofrecido agua. Ese pensamiento ya me hacía sentir culpable, allí mismo, en la mesa, junto al hombre que llevaba años permaneciendo conmigo pese a todo. Ricardo cortó un trozo de carne, masticó despacio y finalmente murmuró: ¿Sabes? A veces siento que vivo al lado de alguien que cada día se aleja más, y ya no sé si podré alcanzarla. Su voz era serena, pero las palabras me atravesaron, porque sabía que tenía razón, aunque ni siquiera yo lo admitiera del todo. Respondí con alguna excusa general, que si el trabajo me cansaba, que si el calor no ayudaba, pero él no insistió. Era como si comprendiera que, de todas formas, no escucharía lo que realmente esperaba. Seguimos comiendo, y los platos se vaciaron más rápido de lo que pude acostumbrarme a ese silencio que pesaba más que cualquier pelea. Me sirvió un poco de vino y bebí a desgana, sabiendo que el alcohol me haría aún más vulnerable. Cuando terminamos, se quedó sentado, apoyado en su bastón, que siempre estaba a su lado, mirando por la ventana, mientras yo lavaba los platos, evitando voltear la cabeza. En mi mente se repetían las palabras que no dije, que en verdad pensaba en otra cosa, que incluso unos minutos con un extraño me habían dado más vida que años de nuestras veladas repetidas.
pero sabía que no podía decirlo, porque entonces todo cambiaría para siempre. Cuando me fui a la cama, él llegó más tarde, se acostó a mi lado y no mencionó de nuevo nuestra breve discusión. Yo me quedé con los ojos abiertos, comprendiendo que ambos habíamos aceptado en silencio que entre nosotros había una grieta que ninguno intentaba cerrar. Por fuera, todo parecía una noche tranquila en un hogar de esposos. Por dentro, yo sentía que algo ya había tomado un camino irreversible. La semana siguiente, cuando por fin terminó la jornada en el taller y yo ya estaba cansada de tantas pruebas, ajustes y exigencias de las clientas, salí a la calle deseando llegar a casa lo antes posible para pasar la noche sin conversaciones ni esfuerzo. El sol se inclinaba hacia el horizonte. El aire seguía siendo cálido, pero no tan sofocante como al mediodía, y caminaba por el trayecto de siempre, sin mirar alrededor, porque conocía cada letrero, cada esquina, cada bache en la acera. Fue entonces, al llegar a una intersección, cuando escuché a alguien pronunciar mi nombre. Al girarme, vi a Esteban. Venía a paso rápido y parecía sinceramente contento de verme, aunque solo nos habíamos cruzado una vez, y aquella charla en el mercado bien podría haber quedado como una mera casualidad. Pero en su sonrisa y en la seguridad con que se acercaba, no había rastro de azar. Me saludó, bromeó diciendo que esa tarde me veía mejor que aquel día en la fila, y me propuso caminar juntos unas cuadras, pues él también iba en esa dirección. Acepté sin buscar motivos para rechazarlo, aunque el día anterior me había convencido de que no deseaba repetir encuentros. Andábamos uno al lado del otro, y sentí que su paso se ajustaba al mío, ni demasiado apresurado, ni tan lento como para incomodar. Hablaba con facilidad, como si ya nos conociéramos de tiempo atrás, y en su voz no había esa tensión que suelen mostrar mis conocidos, cuidando cada palabra para no dar pie a malentendidos o dobles sentidos. En un momento, de pronto, preguntó: ¿Eres feliz? Podría haberlo tomado como una broma, porque lo dijo con una media sonrisa, pero dentro de mí sentí que había dicho en voz alta lo que yo llevaba mucho tiempo pensando. Me reí, fingiendo que la pregunta no me había tocado, y respondí con una frase neutral. Sin embargo, por dentro sabía que sus palabras habían dado en el blanco. Todo lo que escondía incluso de mí misma sonó de golpe tan simple y directo que me incomodó. Él no insistió, no pidió detalles, pero su mirada era tan atenta que me resultaba difícil sostenerla. En ese instante comprendí que, a su lado, era como si me quitara la máscara con la que me había acostumbrado a cubrir mi vacío interior. Cuando llegamos a la calle donde debíamos separarnos, se detuvo y dijo que esperaba volver a verme. Yo asentí, sin saber si en verdad quería que eso ocurriera otra vez. Se despidió con naturalidad, sin promesas, sin presión, y se fue por su camino, dejándome en la esquina con una extraña sensación. Tras unos minutos de paseo con él, ya no podría volver al mismo punto en que estaba el día anterior. Seguí caminando lentamente, tratando de calmarme, pero en mi mente resonaba su pregunta una y otra vez, y cada intento de darme una respuesta clara terminaba igual. No podía decir sí. Sabía que tenía un marido, una casa, un trabajo que me daba estabilidad, pero las palabras soy feliz ya no se formaban naturalmente, y esa ausencia de respuesta me asustaba más que la pregunta misma. Al entrar en el apartamento, Ricardo estaba sentado en su sillón con un libro. Levantó la vista y preguntó por qué me había tardado tanto, pues el camino de regreso solía ser breve. Contesté que había querido caminar despacio porque el día había sido duro, y él aceptó sin más, sin insistir. Me cambié de ropa, preparé té
y sentí cómo en mí se instalaba una extraña inquietud, como si hubiera hecho algo que ya estaba cambiando mi vida, aunque solo se tratara de un paseo con un hombre al que conocía desde hacía pocos días. Unos días después de aquel paseo, volví a casa del trabajo un poco más tarde de lo habitual y, al llegar a nuestra calle, me encontré con Esteban otra vez. Esta vez parecía una coincidencia, aunque en mi interior no estaba segura. Había aparecido casi en el mismo lugar donde nos habíamos separado la vez anterior. Empezamos a caminar juntos, hablando de cosas pequeñas, de cómo anochecía cada vez más temprano, del café ruidoso en la esquina que acababa de abrir, de su trabajo, del que hablaba sin dar demasiados detalles, como si no quisiera revelarse del todo. Yo escuchaba su voz y sentía que, de manera extraña, me resultaba más fácil estar a su lado que en casa, donde cada palabra parecía calculada y medida de antemano. Íbamos despacio, y justo cuando pensé que debía despedirme para no llamar la atención, apareció Marco desde el patio de al lado. Era el viejo amigo de Ricardo, visitante frecuente en nuestra casa, siempre con esa actitud de quien ve más de lo que dice. Nos vio caminando juntos y en su rostro apareció de inmediato una expresión de ligera ironía mezclada con esa atención suya que me heló por dentro. Se acercó, saludó y dijo: «Lucía, siempre encuentras buena compañía». Lo dijo en tono de broma, sin aparente seriedad, pero yo percibí el trasfondo oculto. No era una frase lanzada al aire, era una marca que quedaba registrada en su memoria y que tarde o temprano usaría. Respondí con una sonrisa contenida, fingiendo que no daba importancia a sus palabras, pero ya sabía dentro de mí. Marco no era de los que olvidaban. Siempre prestaba atención a los detalles, siempre guardaba la información, aunque pareciera desinteresado, y eso lo convertía en un testigo peligroso de cualquier desviación del orden habitual. Esteban se mantuvo tranquilo, lo saludó brevemente y en su expresión no había preocupación, como si no diera importancia a las palabras de Marco. Pero para mí la situación era muy distinta. Sentí el corazón acelerar, sabiendo que, si Marco decidía contárselo a Ricardo, tendría que inventar una explicación que no sería verdad. Y aunque entre Esteban y yo no había nada más que algunas charlas y miradas, la mera presencia de un tercero que lo había visto hacía que la situación se volviera peligrosa. Nos despedimos de Marco, que siguió su camino, pero antes de dar la vuelta lanzó una última mirada, mezcla de burla y cautela, que se me quedó grabada más que la propia escena. Esteban intentó aliviar la tensión con un par de frases ligeras, pero yo apenas lo escuchaba. Solo pensaba en que mi vida podía convertirse en tema de conversación en cualquier momento. Al llegar a casa, Ricardo estaba en el sofá mirando las noticias en la televisión. Me recibió con su tono habitual, preguntando si no había olvidado comprar pan. Le contesté que lo tenía, esforzándome por parecer tranquila, como si dentro de mí no ardiera la inquietud. Él no notó nada, o fingió no notarlo, pero yo ya sabía, la verdadera amenaza no era mi marido, que confiaba en silencio, sino Marco, que veía más de lo que decía y podía usar esa información en cualquier momento. Pasé la noche dando vueltas por el apartamento, ocupándome de cosas rutinarias, pero sin poder dejar de pensar en su comentario. No había sido un simple encuentro, sino una señal de que cada paso hacia Esteban podía hacerse público antes de que yo misma entendiera a dónde me llevaba. Y aunque intentaba convencerme de que era solo un detalle menor, dentro de mí sentía con claridad: desde ahora, cualquier encuentro con Esteban dejaría de ser secreto.
porque en una ciudad pequeña es imposible esconder algo por mucho tiempo. Una noche, cuando la semana ya llegaba a su fin y yo estaba convencida de que la pasaríamos otra vez en la rutina habitual, Ricardo regresó de pronto a casa con una botella de vino. La puso sobre la mesa como si ese gesto pudiera cambiar la atmósfera del apartamento. Dijo que hacía mucho que no teníamos una velada para sentarnos juntos, hablar de algo distinto a las tareas cotidianas, y me propuso que, al menos esa noche, estuviéramos juntos sin reproches, sin tensión, sin la sensación de que vivíamos separados. Acepté sin mostrar sorpresa, pero en mi interior sentí que aquel esfuerzo de su parte significaba más que una simple iniciativa de compartir una copa de vino después de cenar. Nos sentamos a la mesa y él comenzó a hablar de lo que más lo había ocupado en los últimos años. Sus planes de recuperar, aunque fuera una parte, lo que había perdido tras el accidente. Habló de pequeños proyectos que podría hacer en casa, de conocidos que le habían ofrecido ayuda para encontrar alguna ocupación que no exigiera demasiado esfuerzo físico, y de libros que quería terminar para sentirse en forma. Lo escuchaba, pero notaba que sus palabras me llegaban como un murmullo de fondo, porque mis pensamientos volvían una y otra vez a mi propia vida, a ese vacío interior que nunca me atrevía a confesar. El vino daba fluidez a la conversación y realmente intentábamos mantenernos en temas que no generaran conflicto. Yo asentía, decía frases cortas, respondía cuando pedía mi opinión, pero lo hacía de manera mecánica. Ya no había en mí aquel interés genuino que existió en el pasado. En cambio, él me miraba con esperanza, como si cada palabra mía pudiera confirmar que todavía teníamos una oportunidad de recuperar la cercanía. Esa esperanza suya me hacía sentir más culpable que cualquier reproche. Cuando la conversación giró hacia mi trabajo, le conté algunas anécdotas del taller, aunque normalmente no compartía esos detalles. Me escuchaba con atención, hacía preguntas, trataba de demostrar que le importaba conocer hasta lo más mínimo. Y fue justo en ese momento cuando comprendí. Él estaba haciendo un esfuerzo, tendiéndome la mano para que yo volviera, y yo, en vez de corresponder, pensaba en otra persona. Por primera vez en mucho tiempo sentí verdadero miedo, porque entendí que dentro de mí ya había ocurrido un cambio irreversible. No podía regresar atrás. Estaba sentada junto al hombre que durante años había luchado contra el dolor y el cansancio, intentando mantener una apariencia de estabilidad. Y justo en ese instante, él daba un paso hacia mí, mientras yo permanecía indiferente. Después de un par de copas, sonrió, tomó mi mano y dijo en voz baja que esperaba que esa noche fuera el comienzo de un cambio, porque ya no soportaba sentir que me alejaba de él. Asentí, dije que yo también lo deseaba, aunque sabía que mis palabras eran un gesto vacío, no una verdad. Él pareció aliviado, como si hubiera recibido una confirmación de que todavía no todo estaba perdido, mientras yo sentía cómo esa mentira se hundía en mí como una piedra pesada. Cuando terminamos de cenar, se quedó a mi lado contando algunas historias de su pasado, esforzándose por mantener la conversación viva, y yo, en silencio, contaba los minutos hasta poder retirarme al dormitorio y quedarme sola con mis pensamientos. Esa noche tardé en dormirme, consciente de que había hecho lo peor. Le di una esperanza que no pensaba sostener, y entendí que eso era mucho más cruel que cualquier rechazo abierto, porque él se aferraba a algo que en mí ya no existía. A la tarde siguiente, cuando decidí volver a casa por un camino más largo,
para despejarme un poco después de otro día agotador en el taller, donde las clientas discutían sin fin sobre el largo de las faldas y los tonos de las telas. Me encontré inesperadamente con Esteban. Estaba sentado en un banco frente a una cafetería, conversando con el barista. Me vio enseguida, se levantó, se acercó y sin darme tiempo a pensarlo demasiado, me invitó a subir a su apartamento solo a tomar un café, ya que vivía cerca. Decía que sería un descanso agradable para ambos. Dudé unos segundos, consciente de que debería rechazar la propuesta porque cualquier paso mío podía tener consecuencias. Pero en ese mismo instante ya estaba aceptando, con una sensación de alivio al no tener que fingir indiferencia. Su apartamento resultó luminoso y sencillo, sin lujos, pero con detalles que decían mucho de él. Estanterías con libros gastados de tanto leer, una guitarra en un rincón, una taza con café a medio terminar sobre la mesa y un cuaderno abierto con líneas desordenadas, garabateadas a toda prisa. Puso agua a hervir. Me preguntó si quería café o vino, y cuando le dije que con café bastaba, nos sentamos juntos y la conversación fluyó sin esfuerzo. Hablamos de la infancia, de cómo los distintos sucesos moldean a una persona, de lo que nos deja sensación de pérdida, aunque no queramos reconocerlo. Él escuchaba con verdadera atención, hacía preguntas, y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien no solo esperaba mi turno de palabra, sino que realmente quería comprender lo que me ocurría. Terminé diciendo más de lo que pensaba, sorprendida por mi propia franqueza, pues normalmente, incluso con los más cercanos, me contenía. Su atención era peligrosa, porque desnudaba en mí lo que tanto había intentado ocultar. Estaba cerca, sin movimientos bruscos, pero su mirada, cálida y concentrada, me dejaba sin defensas. Sabía que estaba en el límite, que podía levantarme y marcharme, pero no lo hice. El tiempo pasó sin darme cuenta, la noche cayó y yo sabía que hacía rato debía haber vuelto a casa. Sin embargo, seguía allí, porque sentía que esa velada me daba algo que me había faltado durante años. Cuando se inclinó hacia mí, podría haberme apartado, podría haber dicho que era un error, pero no lo hice. El beso llegó de manera natural, sin grandilocuencias, como si ambos lo hubiéramos esperado desde hacía tiempo, aunque apenas nos conocíamos. En ese momento, dejé de escuchar la voz interior que me hablaba de deberes, de lo correcto y lo incorrecto. Me permití estar ahí, con él, en ese presente que parecía borrar el mundo exterior. Después, seguimos conversando mucho rato, con una confianza distinta, más íntima, donde las palabras ya no necesitaban filtros. Permanecí más tiempo del que debía, y cada minuto añadía peso a lo ocurrido. Al final, ya bien entrada la noche, me obligué a marcharme. Al salir de su apartamento, supe que había cruzado una línea, aunque aún intentara convencerme de que era solo un beso. De camino a casa, pensaba qué decir a Ricardo si preguntaba por mi tardanza. Comprendí que cualquier respuesta sería mentira y que incluso el silencio podría ser peor. Caminé despacio, demorando cada paso, porque no quería volver al lugar donde me aguardaba una vida que empezaba a quedar atrás, aunque en apariencia todo siguiera igual. Esa noche, cuando regresé a casa, el apartamento estaba en penumbras, iluminado solo por la lámpara del pasillo, como si me hubieran estado esperando. Era tarde, mucho más de lo que yo acostumbraba a quedarme fuera. Intenté moverme con cuidado, quitándome los zapatos y dejando el bolso en silencio junto a la puerta, pero el corazón me latía tan fuerte que parecía delatarme. Al entrar en la habitación,
vi que Ricardo no dormía. Estaba acostado, pero con los ojos abiertos, mirándome con una atención tensa, nada que ver con la calma del sueño. No habló enseguida. Me observaba como si intentara descifrar hasta el gesto más mínimo, buscando en mí una confirmación de lo que ya sospechaba. Yo pensaba decir que me había quedado trabajando, que había caminado despacio, que me había cruzado con algún conocido, pero él me interrumpió antes. Su voz sonó baja, sin reproches ni gritos, pero con una fuerza que me dejó sin aire. Dime, si algún día me llegas a engañar, ¿me lo dirías? Sus palabras parecían una pregunta común, pero en su mirada había la tensión de alguien que ya conoce la respuesta y solo espera que la digan en voz alta. Me quedé inmóvil, incapaz de articular nada. La pausa se alargó demasiado, convirtiéndose en un silencio que pesaba más que cualquier mentira. No contesté, porque cualquier opción era un callejón sin salida. Decir sí, te lo diría, era mentir, porque esa noche ya no lo había hecho. Decir no era confesar abiertamente. Elegí lo peor, callar, y él entendió ese silencio como confirmación. Ricardo no exigió explicaciones, no alzó la voz, no se movió bruscamente. Simplemente se giró de lado, dando por terminada la conversación. Y esa calma fue más aterradora que los celos o los gritos, porque en ella se sentía una certeza. Él sabía que algo pasaba, que la distancia entre nosotros ya no era una sospecha, sino una verdad. Me acosté a su lado, mirando la oscuridad, sintiendo que su pregunta había marcado un límite del que ya no habría regreso. No cerré los ojos en toda la noche. Él permanecía inmóvil y no podía distinguir si dormía o solo fingía. La sensación era la de estar frente a alguien que lo sabe todo, pero que me deja decidir si confesar o no. Ese espacio que me daba pesaba más que cualquier control, porque convertía mi silencio en la peor de las traiciones. Al día siguiente, se comportó como si nada hubiera pasado. Desayunamos juntos, bromeó sobre el clima, comentó las noticias. Yo intentaba sonreír, pero cada palabra suya sonaba como un recordatorio de lo ocurrido la noche anterior. No volvió al tema, y eso fue aún más difícil de soportar. Sabía que desde ese momento examinaría cada uno de mis gestos en busca de pruebas. Fui al taller, pero no pude concentrarme. Mis manos cortaban la tela mecánicamente, mientras mi mente repetía una y otra vez el recuerdo de su pregunta y de mi silencio, ese silencio que había sonado más fuerte que cualquier confesión. Sabía que ya habíamos cruzado una línea invisible y que todo lo que ocurriera después no haría más que confirmar lo que él ya intuía. Unos días después de aquella conversación inconclusa con Ricardo, recibimos una invitación de Marco para cenar. A él le gustaba organizar pequeñas reuniones en su casa, crear una atmósfera de aparente informalidad donde todo parecía improvisado, aunque cada detalle estaba calculado. El vino siempre elegido con cuidado para acompañar los platos, la música sonando lo bastante baja como para no interrumpir las conversaciones, y la iluminación suave que generaba un ambiente acogedor, aunque también inquietante. Acepté sin entusiasmo, sabiendo que rechazar habría sido extraño. Marco pertenecía al círculo más cercano de nuestra familia. Su presencia en nuestras vidas era tan natural que evitarlo habría despertado sospechas. Llegamos a su casa alrededor de las 8. Ya había algunos invitados sentados a la mesa, colegas de Marco, una pareja de vecinos y una amiga suya a la que veía por primera vez. Todos charlaban con ligereza, reían de sus ocurrencias, y el ambiente parecía el de una velada cualquiera. Sin embargo, desde que crucé la puerta,
Sentí que su mirada se posaba con más frecuencia en mí. Sabía disimularla, daba la impresión de atender a todos por igual, pero yo percibía cómo sus ojos regresaban cada vez que yo hablaba, o incluso al más mínimo de mis gestos. Marco disfrutaba siendo el centro de la reunión. Relataba historias que arrancaban carcajadas, pero entre sus frases se colaban insinuaciones sutiles. En un momento comentó: en esta ciudad es imposible ocultar nada. Las noticias corren más rápido que los periódicos. Mientras lo decía, me miró directamente. Su sonrisa era impecable, su tono despreocupado, pero sentí un frío recorrerme las piernas. Ricardo estaba sentado a mi lado. Aparentemente no le dio importancia, reía con los demás, aportaba de vez en cuando sus propios comentarios. Parecía relajado, aunque en un instante noté cómo cerraba levemente el puño sobre la mesa. Comprendí que también había captado el trasfondo, aunque no reaccionara. Durante la cena, intenté mantenerme reservada. Hablaba poco, escuchaba más, evitando dar pie a nuevas insinuaciones. Pero percibía que Marco disfrutaba del juego. Le gustaba sostener el hilo invisible, que podía transformarse en arma en cualquier momento, y sabía que yo era consciente de ello. Sus bromas eran afiladas, aunque nunca cruzaban el límite que las hiciera evidentes ante los demás. Solo yo entendía que cada palabra era una advertencia disfrazada de chiste. Al servir el postre, se inclinó hacia mí y, en voz baja, preguntó si me gustaba el vino. En su entonación había una sonrisa oculta, como si recordara perfectamente dónde y con quién me había visto no hacía mucho. Respondí con brevedad, evitando mirarlo a los ojos, porque sabía que ese contacto me delataría más que cualquier palabra. Ricardo, mientras tanto, conversaba con un vecino sobre política, y yo rogaba en silencio que no se fijara en lo nuestro. Cuando por fin salimos de casa de Marco, ya tarde, sentí un alivio extraño, como si hubiera escapado de una trampa, aunque nada evidente hubiera sucedido. Caminamos unos minutos en silencio, hasta que Ricardo dijo que la velada había sido interesante. Su tono era neutral, pero en el fondo percibí una cautela escondida. Respondí con un sí, estuvo bien, aunque por dentro me oprimía el miedo de que las insinuaciones de Marco hubieran dejado huella en él. Aquella noche no pude dormir. Revivía sus miradas, sus sonrisas, sus frases cargadas de doble sentido. Comprendí que no era solo un testigo casual, sino un hombre que disfrutaba de mantener a los demás en tensión. Y ahora yo era su objetivo. En una ciudad pequeña, donde nada permanece oculto mucho tiempo, aquello significaba que mi vida ya no me pertenecía del todo. Unos días después de la cena en casa de Marco, regresé del trabajo más tarde de lo previsto. En lugar de ir directamente a casa, elegí caminar por la calle, donde ya varias veces me había encontrado con Esteban. No tenía un motivo real para hacerlo, pues era un camino más largo, pero me dominaba una sensación extraña, un presentimiento que me empujaba allí, como si inconscientemente buscara provocar ese encuentro. Al llegar a esa esquina donde solíamos despedirnos, comprendí que esa vez no quería dejar las cosas al azar. Saqué el teléfono, dudé un buen rato, pero finalmente le envié un mensaje corto proponiéndole vernos. La respuesta llegó casi de inmediato. Me invitaba a su casa. Y en ese instante supe que ya no podía excusarme con la casualidad. Esta vez era una decisión consciente y la responsabilidad recaía enteramente en mí. Salió a recibirme y cuando nos encontramos no hubo formalidades ni frases de cortesía. Lo esencial ya se había dicho antes. Su sola presencia me liberaba de la necesidad de explicaciones. Caminamos juntos hasta su edificio
y durante esos minutos apenas hablamos. No hacía falta llenar el silencio con palabras. Sus pocas preguntas parecían más un pretexto para mirarme a los ojos que una verdadera curiosidad. Entré en su apartamento sin dudar, sintiendo que no quedaban fronteras que me retuvieran. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la lámpara del salón, que arrojaba un resplandor cálido y tenue. Nuestras miradas se cruzaron y lo demás sucedió sin palabras, porque ya no eran necesarias. Nada parecía forzado ni precipitado. Todo estaba aguardando ese momento. Cada instante de aquella noche me alejaba más de la vida que hasta hacía unos días todavía fingía seguir. El tiempo se detuvo, el mundo exterior desapareció. Pasamos horas juntos y por primera vez en mucho tiempo olvidé por completo el reloj. Sabía que en casa me esperaban, que mi tardanza levantaría preguntas, pero no podía obligarme a marcharme. Solo cuando la noche era ya demasiado avanzada, me levanté, consciente de que ese paso no tenía retorno. No era ya un encuentro fortuito, ni una conversación, ni un beso. Era una traición consumada, y la única responsable era yo. De regreso a casa no intenté inventar excusas. Comprendía que ninguna explicación podría liberarme de la culpa. Caminaba por la ciudad y sentía que las calles, los faroles, las ventanas eran testigos mudos de lo ocurrido. Todo me recordaba que ya era alguien que había elegido un camino distinto, irreversible. Al entrar en el apartamento, vi a Ricardo sentado en su sillón, con el bastón apoyado al lado, como si hubiera estado esperándome. No dijo nada. Solo me siguió con la mirada, y en sus ojos no había reproche abierto, pero tampoco confianza. Sentí miedo, la certeza de que, aún en silencio, él ya lo sabía todo. Pasé junto a él, murmuré algunas palabras vagas sobre el cansancio, y no me preguntó más. Su contención pesaba más que cualquier acusación. Esa noche me quedé mucho tiempo despierta, mirando el techo, con la certeza de que había cruzado definitivamente la línea. Ya no era solo deseo o pensamientos, sino un acto real. No había casualidades. Todo ocurrió porque yo lo quise, y sabía que los días venideros me traerían las consecuencias de esa elección. Los días siguientes transcurrieron como si todo siguiera igual. Iba al taller, preparaba la cena, respondía a las preguntas rutinarias de Ricardo, y él actuaba como si no sospechara nada. Pero yo lo sentía cada vez más atento, más penetrante en sus miradas. Mi silencio se había vuelto insoportable, porque prolongarlo era como añadir una traición más. Una noche, después de cenar, la presión ya era insoportable. La casa estaba sumida en la calma habitual, esa que antes me parecía neutra y ahora me pesaba como un muro. Dejé el tenedor sobre el plato, lo miré y sin pensarlo demasiado, dije, he tenido a otro. Ricardo permaneció inmóvil unos segundos, como si no hubiera oído. Pensé que tendría que repetirlo, pero su rostro se transformó poco a poco. Sus ojos se llenaron de desconcierto. No había rabia en ellos, solo dolor. Ese dolor silencioso cortaba más que cualquier reproche. Guardó silencio largo rato. Cada segundo era como una condena. Al fin, suspiró y dijo con voz baja, lo sabía. Hace tiempo que ya no estás conmigo. No lo dijo con ira, sino con una calma desoladora, mucho más dura que los celos o los gritos. Comprendí entonces que él había notado mi distancia mucho antes, que había recogido las señales, los gestos, los silencios, y que había esperado a que yo misma lo confirmara. No buscó arrancarme la verdad a la fuerza. Me dejó elegir, y ese gesto convirtió mi culpa en algo aún más insoportable. Intenté explicarle que todo había ocurrido de forma inesperada, que yo misma no entendía
¿Por qué había cruzado ese límite? Pero mis palabras sonaban vacías, casi ridículas. Él me escuchaba en silencio, apenas asintiendo de vez en cuando, como si mi explicación no le interesara. No preguntó quién había sido ni quiso detalles. Lo esencial ya estaba dicho. Yo lo había perdido. Te veía alejarte, añadió finalmente. Primero pensé que era el cansancio, luego que necesitabas espacio. Después comprendí cuál era la verdadera razón. No quería creerlo, pero todo apuntaba a ello. Su voz seguía siendo serena, sin sobresaltos, y esa serenidad era peor que cualquier estallido, porque significaba que para él ya no quedaba nada que salvar. Cuando terminé de hablar, se levantó despacio con ayuda de su bastón y se fue a la habitación. Yo me quedé sola en la cocina, sintiendo que el suelo bajo mis pies se había derrumbado. Su calma era un veredicto más cruel que cualquier castigo. Había dejado de luchar por mí. Esa noche no tuve fuerzas para acercarme a él de nuevo. Me acosté en otra habitación, mirando la oscuridad, consciente de que nuestro matrimonio ya solo existía en apariencia. Lo verdadero, lo que nos unía, yo misma lo había destruido. Después de mi confesión, nuestra casa dejó de ser un refugio. El silencio, que antes parecía neutro, se convirtió en un muro invisible entre Ricardo y yo. Ya no preguntaba a dónde iba ni a qué hora volvería, pero esa indiferencia no era real. Era una estrategia calculada, la de alguien que no quiere perder la dignidad en una confrontación directa, pero que al mismo tiempo deja claro que la confianza está destruida. Ricardo seguía comportándose como siempre. Desayunos, cenas, sus movimientos lentos con el bastón, los periódicos en la mesa, la misma taza de café cada mañana. Pero todo aquello era solo una carcasa tras la cual escondía el dolor. No me echaba, no me reprochaba nada, no pedía explicaciones, pero su sola presencia silenciosa era un recordatorio constante de que lo sabía todo y de que ya no intentaba recuperarme. Permanecía a mi lado, no por amor en su antiguo sentido, sino por costumbre, por sentido de responsabilidad, o quizá por miedo a quedarse solo. Intenté hablar con él varias veces, pero nuestras conversaciones morían enseguida. Escuchaba, respondía con frases breves, sin implicarse. Su distancia me dolía más que cualquier grito. Yo habría preferido rabia, reproches, cualquier gesto que probara que aún quedaba un sentimiento vivo. Pero lo que me ofrecía era una frialdad serena, un adiós silencioso que dolía mucho más. En la ciudad nada pasó inadvertido. Aunque yo había tenido el valor de confesar la verdad a Ricardo, los rumores no tardaron en circular. Marco ya no bromeaba tan abiertamente como antes, porque no lo necesitaba. Su papel de observador había terminado, y él ya había obtenido su satisfacción, sabiendo que había presenciado mi caída. En el taller, las miradas de algunas personas cambiaron. Para unos yo seguía siendo la esposa fiel que habían respetado. Para otros me había convertido en objeto de murmuraciones. Lo más difícil era volver a casa. Cada vez que cruzaba el umbral, me recibía no un reproche ni un interrogatorio, sino la rutina más banal. Él leyendo, viendo la televisión, moviéndose con la calma de siempre. Esa rutina era la verdadera condena. Demostraba que no necesitaba oír explicaciones, porque la verdad ya estaba clara. Su serenidad era su forma de ser más fuerte que yo, y eso me hundía mucho más que un escándalo. Con el paso de las semanas, entendí que mi verdadero castigo no era el acto en sí, ni lo que pudieran decir los demás. Mi condena era vivir al lado de un hombre que lo sabía todo, que ya no me amaba, pero tampoco me dejaba ir.
Él se había retirado emocionalmente, pero seguía presente, y esa convivencia era como vivir bajo la vigilancia de un carcelero que no castiga abiertamente, pero que me obliga a enfrentar mi culpa día tras día. Ya no buscaba mis ojos, ya no me tocaba, pero tampoco me dejaba. Y eso era lo más aterrador. Yo misma me había condenado a vivir en un hogar donde no quedaba amor, solo un recuerdo constante de lo que había destruido. Esteban había desaparecido sin dejar huella. Marco había encontrado placer en el secreto que guardaba, y Ricardo, aunque permanecía, ya hacía tiempo que vivía aparte, dentro de sí mismo. Lo único que quedaba era mi propia culpa, la consecuencia inevitable de mis decisiones. Comprendí que mi final no estaba en un escándalo, ni en una pérdida, ni siquiera en las palabras. Mi verdadero final era este: vivir el resto de mis días al lado de un hombre que ya no me ama, pero no me suelta, y junto a la culpa que yo misma elegí como única compañera.